Vamos otra vez con el señor Trump y el revuelo internacional que ha creado con su propuesta de tomar la Franja de Gaza y convertirla, como dijo él, en una especie de riviera francesa para el turismo, para el disfrute y la manecaría a los Estados Unidos, acabar con la tierra arrasada y reconstruir. Bueno, se ha caído de un pesado en la comunidad internacional. Imagínense lo que impactó esto a nivel de la opinión pública de los palestinos que están en busca de su tierra. En este caso, de la necesidad de crear su Estado con territorio y todas las reglas del juego que se establecen en la comunidad internacional. Bueno, esto ha sido muy difícil por años, es una vieja histórica lucha que, bueno, de esto quizá, pues, a veces algunos dicen que no tendrá fin. Bueno, pero al margen de todo esto, digamos, la molestia internacional, la irritación colectiva se expresa no solamente en los palestinos, en el mundo árabe como tal, en los países, en las naciones a las que ha sugerido Trump para que, bueno, puedan tener como refugiados a casi o más de 2 millones de palestinos, en este caso Egipto y Jordania. Y ya ha habido pronunciamientos mucho más sólidos también de países de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas, rechazando, pero de la manera más vigorosa, esta propuesta de Donald Trump. Él dice que su propuesta ha caído bien, ¿no? Él tiene un particular estilo de marcar la pauta, pero ha de alguna manera desajustado, digamos, la forma en que generalmente se maneja la política internacional y la diplomacia internacional. A algunos les parecerá bien, a otros les parece muy mal. Lo cierto es que hay un rechazo generalizado y no por ahora se puede visualizar o prever cómo se va a manejar esta situación. Los palestinos quieren regresar a su tierra a pesar de que es tierra arrasada, producto de la guerra. Y bueno, esto no va a ser fácil para el señor Trump poderlo promover como lo está haciendo. En esto está de acuerdo el actual gobierno israelí, presidido por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Además, se conocía ayer también que se retoma el envío de armamentos a Israel, armamentos para la defensa frente a cualquier eventualidad o contingencia. Así que, bueno, hay que siempre mantener el ojo avisor y estar pendientes de lo que pueda ocurrir en el mundo, porque este tipo de cosas para muchos a lo mejor les cuesta asumirlo, pero repercuten en muchísimos países del mundo y repercuten también en nuestro hemisferio. Bueno, otras notas importantes que van destacando en la agenda. El tema Chevron y su inversión en Venezuela y su asociación con PDVSA y la presión que existe en los Estados Unidos para que se retire de acá del país. Las acusaciones de los sectores más extremos del gobierno de los Estados Unidos que consideran que el gobierno venezolano se está beneficiando de esa inversión de Chevron. Lo cierto es que un reflejo que tiene expresión en agencias internacionales de noticias establece que ha subido nuevamente en el mes de enero la producción petrolera nacional y en buena medida eso se debe al trabajo que está realizando Chevron. Lo que hace PDVSA de lo suyo y lo que hacen otras empresas internacionales que están en el país en asociación con la casa matriz de la industria petrolera venezolana. Lo cierto es que las exportaciones, por ejemplo, de Chevron hacia los Estados Unidos para llevar el petróleo a las refinerías de la costa este de ese país, petróleo pesado fundamentalmente, se elevó a 292.000 barriles por día. Está también la producción petrolera venezolana hacia China reflejando un aumento de un 21% en este finalizado mes de enero. En fin, y lo que existe es el nivel de expectativas de qué va a pasar. La licencia se renovó automáticamente por 6 meses, como hemos informado, y bueno, Chevron seguirá operando en el país. Por lo demás, Chevron está haciendo su lobby. Ayer mismo declaraba el director ejecutivo de esta importante transnacional de los hidrocarburos que está trabajando directamente con el gobierno de los Estados Unidos para hacerle ver cuáles son las ventajas y las limitaciones en ese sentido de tener la inversión y la presencia venezolana de esa empresa internacional acá en nuestro país en asociación con PDVSA. Trump ha dicho no necesitamos del petróleo venezolano, pero muchas cosas se dicen en la retórica diplomática y otras cosas son los hechos que se registran y se producen. Así que pendientes en este sentido.
Bueno, en nuestro país, ayer ofreció una rueda de prensa el responsable del Ministerio Público, el fiscal tal William Saab, refiriéndose al caso del uso de recursos de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como USAID. Hay una serie de investigaciones, incluso donde participa el FBI en los Estados Unidos, para saber cuál fue el uso de los recursos. Esa ayuda internacional ha sido suspendida y USAID ha sido intervenida por el propio gobierno de Trump, a cuya cabeza ha colocado interinamente al secretario de Estado Marco Rubio. Entonces se está averiguando el uso del dinero. De acuerdo al criterio del fiscal, ese dinero, el que se destinaba a Venezuela con el concepto de apoyo y ayuda al tema de los derechos humanos y de auxilio y apuntalamiento a la migración venezolana en otros países, de acuerdo a su criterio, fue muy mal manejado y hubo personas de la oposición radical, según su punto de vista, que tomaron de ese dinero para beneficio propio. Está solicitando cooperación al gobierno, cooperación bilateral al gobierno y a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para la extradición de, entre otros líderes políticos, Juan Guaidó, quien está en los Estados Unidos, y también Carlos Vecchio, quien hizo las veces de representante diplomática en lo que se llamó el interinato. A esto, a lo de William Saab, se sumaron opiniones también del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien hacía cita sobre la investigación. Paralelamente, hace 2 días, el presidente de la Asamblea Nacional dijo tener pruebas de cómo dirigentes de la oposición radical supuestamente habrían mal manejado y se habrían beneficiado de los dineros de esa ayuda internacional. Lo cierto es que esto apenas es el abrebocas de una situación que puede ser mucho más aguda y mucho más difícil en un futuro de corto plazo. Habrá que esperar que responda alguna autoridad judicial en los Estados Unidos sobre esto. Insistía William Saab que deben ser juzgados y pedía la información sobre el uso de los manejos de ese dinero para que le fuera remitido también a Venezuela. Bueno, continuamos. El tema de la migración. Bueno, se conoció ayer, lo confirmó pues el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que los primeros que ya fueron enviados a la base militar de Guantánamo, que es una propiedad de Estados Unidos, pero en territorio cubano, son integrantes del Tren de Aragua. Muy probablemente son unos cuantos venezolanos, al parecer, falta la información oficial. En este sentido, pues nos encontramos con que es la información que ella maneja oficialmente. También se conocía en el día de ayer, atención con esto, que se hizo una redada en la población o en la localidad de Aurora, eso es Denver, Colorado, en los Estados Unidos, donde fueron detenidos o fue detenido un centenar de integrantes de la banda criminal o pandilla criminal Tren de Aragua. Habría que definir si todos son venezolanos en este sentido y son candidatos a la deportación o a Guantánamo, o no sé, si acaso dentro de los acuerdos a los que se llegó con el gobierno de Venezuela, o tal vez a las cárceles de alta seguridad de El Salvador, por ese acuerdo al que habrían llegado el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos en la reciente visita que hizo el secretario de Estado Marco Rubio. Nos ubicamos otra vez en el país. Ayer informaba el ministro de la Defensa que fueron desmantelados 17 campamentos de grupos guerrilleros en la zona de fronteras con Venezuela. Se presume que pueden ser campamentos manejados por el Ejército de Liberación Nacional, que está en una situación de conflictos en el área del Catatumbo colombiano con las disidencias de las FARC y sobre lo que se ha informado suficientemente. Y en este sentido, pues nos encontramos con que esos combates aún siguen, ha dejado un número de víctimas desgraciadamente superior a los 80, ha habido un desplazamiento de más de 42.000 personas hacia Ocaña, hacia el departamento norte el resto del departamento norte de Santander, hacia Cúcuta, hacia el Tibú e incluso hacia Venezuela. Así que esa situación sigue allí presente, pero en el territorio nacional, de acuerdo a la información que dio el ministro de la Defensa, se han movilizado aproximadamente 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales para desmantelar esos campamentos. Eso surge luego de una invitación que hizo Gustavo Petro a Nicolás Maduro para que se integraran para luchar contra estos grupos irregulares. Y hubo una reunión entre el ministro de la Defensa de Colombia y el ministro de la Defensa de Venezuela y lograron tomar la iniciativa.
En lo estrictamente político y de cara a lo que será este proceso electoral convocado para el 27 de abril, nos encontramos en que ayer el ex candidato presidencial y también dirigente del Partido Primera Justicia, Enrique Capriles, dice o dijo que sí va a participar. Está en desacuerdo con aquellos que están convocando a la no participación al proceso electoral y en una grabación, en un audio que dio a conocer a la opinión pública, ratificó su compromiso. Dijo, no se gana nada absteniéndose. Bueno, es su punto de vista y esto por supuesto que va a traer mucho debate interno en el seno de la oposición. En temas internacionales, bueno, abundan. Primero, la situación de Colombia con el Consejo de Ministros televisado, gran escándalo en el vecino país, renuncia el ministro de la Cultura, renuncia un importante cargo también del gabinete de Gustavo Petro, las acusaciones siguen multiplicándose, las contradicciones entre los integrantes del gabinete de Petro continúan y se manejan en forma pública. Petro dijo que va a revisar la situación de los integrantes de su gabinete. El ministro del Interior pidió una renuncia colectiva para reorganizar el tren ministerial. Bueno, y el lío que ha generado todo esto, ¿no? Petro, bueno, entremezcla algunos temas de lo interno con lo externo y hay algunos que le califican de manejarse en el mundo de la galimatías, es decir, en el que nadie le entiende lo que quiere decir. Eso sí ha dicho, y hay un debate que tiene expresión y reflejo en los medios de comunicación social de Colombia. Continuamos en lo internacional. Ayer se conoció que el gobierno de los Estados Unidos tendrá privilegios luego de los acuerdos a que llegaron el presidente del vecino del país, de Mulino, José Rafael Mulino, y el secretario de Estado Marco Rubio. Es decir, no se le va a cobrar tarifas a las embarcaciones de los Estados Unidos, sean de la Marina de Guerra o sean comerciales que crucen el Canal de Panamá, refiriéndose un poco a aquel viejo acuerdo Torrijos-Cartes y los privilegios que tiene Estados Unidos por haber construido ese canal. Ese fue el acuerdo y bueno, vamos a ver qué consecuencias trae en este sentido. Bueno, otras informaciones. Marco Rubio ha llegado, lo hizo anoche a República Dominicana para hablar con el presidente José Abinader de ese país, reunirse con autoridades y discutir temas como el de Haití, el tema de la migración y el tema de la ayuda internacional que se suspende a través de la decisión ejecutiva que tomó el gobierno de Trump. Y hablando de decisiones ejecutivas del gobierno de Trump, él ha dispuesto y afirmado, bueno, sencillamente, que los transexuales no podrán participar en pruebas del deporte femenino, que en algunos casos se lo permitían a los transexuales en ese sentido porque hay una evidente disparidad. Así que ya la firmó y es palabra del gobierno. También, por cierto, pero no del de Estados Unidos, sino el de Argentina, ayer el presidente Milei pues firmó también un decreto donde prohíbe las operaciones de cambio de sexo a menores de edad y todo el proceso para tratar de prepararlas en ese sentido para un cambio en esta circunstancia de género. Esto ha provocado pues un levantamiento de opinión pública en aquellos que defienden el derecho pues al cambio de sexo, pero en menores de edad es un problema y se explicaron las razones en ese sentido. Así que bueno, es una decisión. Como también firmó Milei una decisión de retirarse de nada menos y nada más, lo mismo que hizo Trump, de la Organización Mundial de la Salud, señalando que a propósito del COVID, lo que se reflejó fue un profundo control social de este organismo multilateral. Así que bueno, eso está allí presente como otro tema controversial. Vamos a los deportes. En un intenso y disputado juego, los Cardenales de Lara finalmente en 11 innings perdieron 5-4 con los Leones del Escogido de República Dominicana. ¿Quién pasa? Pues a la final, que se registrará ahí mañana viernes, ¿no? Será la final de la Serie del Caribe, hizo de lo suyo, fue un partido muy intenso, como decía, y que le pusieron mucho cariño, pero bueno, no pudo los Cardenales de Lara clasificar para la final y se verán con con los Charros de Jalisco, quien esta madrugada, hora de Venezuela, triunfaron sobre los Indios de Mayagüez de Puerto Rico. Va invicto, 5 juegos invictos la delegación mexicana a la Serie del Caribe. Y el viernes, bueno, decidirán esta serie con transmisión de Televen,
Leones del Escogido de República Dominicana y Charros de Jalisco de México. También partidos del fútbol. El Madrid jugó ayer en cuartos de final, clasificó a veces con agonía gracias a un canterano, Gonzalo García, con el gol de la victoria frente al Leganés 3-2. Pasa a semifinales de la Copa del Rey. Hoy habrá partidos, juega el Barcelona contra el Valencia y luego el Osasuna contra Real Sociedad. Ya de allí saldrán pues otros dos semifinalistas, ya hay dos antes. Real Madrid ayer y antier el Atlético de Madrid. Sorpresa en la Liga Inglesa, pierde el Arsenal frente al Newcastle y Newcastle pasa a la final. Y también en la Copa de Italia pierde la Roma 3-1 frente al AC Milan. Bueno, Anthony tendrá mucha información en este sentido en el segmento de deportes.